tema de investigación que investigue malaria, buscando establecer la patogenia de esta enfermedad, ¿no? La patogenia de esta enfermedad. Entonces, le sugirieron que su investigación la hiciera en el estado de Minas Gerais y se instaló allí y comenzó a trabajar, ¿no? Y comenzó a trabajar. Entonces, este joven médico comenzó a observar que estudiando a las chirimacha, ¿no? Chirimacha le llamamos nosotros acá, ¿no? Pero ellos le llamaban también muchuca, ¿no? ¿Okay? Este vector lo comenzó a estudiar y para el medio para apuntar y el posado para acá. Entonces, Carlos Chávez comenzó a investigar a la bichuca, ¿no? o chirimachas, y al examinar las heces de estos triatóminos, encontró el parásito tripanosoma, ¿no? Tripanosoma cruzi, tripanosoma nomás en ese tiempo, ¿no? Que era afín parecido al tripanosoma africano, ¿no? Que ya había tenido más estudios en esos lados. Entonces él encontró el tripanosoma. De modo que se sintió un poco dañado, ¿no? Porque él iba para ver lo que era malaria, ¿no? Pues bien, entonces él comenzó a ver también animales, monos que tenían cuadros febriles, ¿no? Cuadros febriles, y estudió, hizo digamos, estudios de la sangre, caminante, etc. Y encontró el mismo tripanosoma, inyectaba en las heces la bichuca, encontró este mismo parásito, ¿no? En la sangre de los monos. Entonces él estableció una obvia relación de que estos parásitos son los que estaban provocando los febriles, ¿no? Y lo mismo en una ocasión, ¿no? En una niña de 10 años, de esa área donde él estaba, en realidad es una historia muy larga, pero viendo, ¿no? Entonces una niña de 10 años, también por un cuadro febril, él estudió la sangre, también el tripanosoma. De modo tal que, como ustedes comprenderán, fue un caso muy singular en el mundo, porque él, en un relativo poco tiempo, encontró el vector, encontró el parásito y estableció la relación del cuadro clínico en el humano. Se basa en eso, es postulado que casi nunca, ni hasta ahora en el mundo, una enfermedad ha sido diagnosticada en el sentido de que casi al mismo tiempo se establecieron los tres receptores que les mencionaba, ¿no? El parásito y la transmisión de la enfermedad. Bien, entonces, pero como Chagas es brasileño, no es francés, no es alemán, no es americano, al pobre hasta ahora nada, ningún reconocimiento. Y él hizo este descubrimiento en 1910, o sea, ya más de 100 años. O sea, eso es importante tenerlo. Entonces, se conoció a nivel mundial ya esta enfermedad. Ahora, de ahí nos pasamos nosotros a nuestro país. Ya conocido
la enfermedad, entonces, en nuestro país, en el sur de nuestro país, esta enfermedad, por investigadores también peruanos, pero obviamente ya con la información de Chagas, estudiosos peruanos del Instituto de Infectología de San Marcos, en esas épocas, en ciernes, establecieron obviamente la enfermedad, pero vieron que donde más se producía esta enfermedad era en el sur del Perú. Llámenle los poblados más pobres de Ica, de Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, ¿no? Esas zonas eran zonas donde más se producía esta enfermedad. Y vieron ellos que Solo una vez. Solo se presenta una vez para la siguiente diapositiva. ¿O lo quiero ver? no, es que quiero decir, Ay, esto fue producto de un robo de diapositiva, por eso que está feo. Pero este ha sido robo. Ya, bueno, esto es lo que le quería que ustedes vean. En el sur de nuestro país, estas son las casas rústicas, ¿ya? Que tienen paredes de adobe y barro, ¿no? Y techo de paja. ¿Me ven? Techo de paja, paredes de adobe con barro y aquí hay bueno, más, a ver, acá se ven las grietas, ¿no? Entre los adobes, esas grietas. Igual situación, esas grietas hay dentro de la habitación, ¿no? También hay igualito, ¿no? Adobe, barro y grietas. Y lo más bacán es que esta gente, como mucho también creo de acá de la zona, gente pobre, cubre la pared con periódicos, con calendarios, ¿no? Entonces ahí se mete la bichuca, ¿no? Está guarecida por el periódico y se mete en la bichuca. Y como la bichuca tiene hábitos nocturnos, ¿no? Sale en la noche, ¿entienden? Y tiene una puntería excepcional. Los investigadores se emocionan lo que han estudiado, ¿no? Dice que tiene una puntería excepcional. La gente que vive, obviamente, condiciones pobres, ¿no? Echaditos en el suelo, ¿no? Hacinados, ¿no? La bichuca dice que tiene una puntería tal que está en el techo y de allí cae y ¡wow! Al ojo del niño. Que ya van a ver ustedes el signo del romántico, ¿no? Entonces, una puntería excepcional. Entonces, chupa la sangre, ¿no? De ese huésped, ese hospedador, le chupa la sangre, ¿ya? Pero al mismo tiempo que le chupa la sangre, defeca, ¿ya? El mismo defeca. Y si ese paciente, ese hospedador, tiene la mala suerte de tener una heridita, fácil que se mete ya el teparosoma, ¿no? El teparosoma y si no, al rascarse, ¿no? Se rasca, ahí está la caquita del triatoma, entonces al rascarse, solución de continuidad y penetra. O también, ese es un modo de invasión, ¿no? O también penetra a través de una mucosa interna. Si cae en la conjuntiva, ¿no? En esa mucosa, ahí sí no hay que tenga agua, nada, ahí se mete. O cualquier otra mucosa, ¿me entiendes? Entonces, ahí se mete. Esto es lo que constituye la transmisión vectorial, o sea, a través del vector, que es lo más frecuente en nuestro país. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de transmisión, ¿no? Que puede ser mal de feto, la transmisión congénita, o puede ser a través de esta
transfusiones de sangre, que dicho sea de paso ya no se da, o se da muy poco, porque no sé si ustedes se han dado cuenta de que cuando ahora transfundimos sangre, las bolsas vienen congeladas y además vienen con un sello del Ministerio de Salud. Ahí ya le han hecho todo lo de por eso es que ya no hay transfusión en bolsas grandes. Eso pues, ¿no? Porque le hacen para HIV, para Chagas, hepatitis, todo. ¿Entienden? Entonces, ya está eliminada esta transmisión. Bueno, lo cierto es que entonces, ¿qué se ha visto? Lo que se ha visto es, y esto, por si acaso hay un artículo de 2015 en el New England, una revisión sobre Chagas. Me gustaría que lo vean, muy interesante, bien actualizada, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que ese modo de transmisión vectorial, doméstica, si lo quieren, ¿no? Es obvio que son repetidas, continuadas. ¿No ven que los pobres siguen viviendo ahí? La bichuca no, ahora se está haciendo hasta poderosa los insecticidas. En jodidas, ¿no? O sea, salen insecticidas, matan un tiempo, pero después, nada. ¿Me entienden? Así que los laboratorios de estos que hacen insecticidas están desafinados y desalentados. No las matan, como las cucarachas. Entonces, pero algo que se ha visto es de que cuando nosotros somos infectados continuamente, y eso es lo que ocurre en esta pobre gente, ¿no? Porque cada rato lo pica, ¿no? Se ha dado algunas apreciaciones. ¿Cuál es? De que se necesitan muchas chupadas para poder tener la enfermedad. Miren que se ha visto el contagio 1% anual. ¿Me entienden? Hay un sitio que se llama El Chaco en Bolivia, es el campeón, 4%. O sea, ahí se viven peores. ¿Me entienden? Si no es 4%. Pero para que vean que 1% anual en lugares donde hay succiones frecuentes. Ese es un concepto. Y el otro concepto es que cuanto más succiones haya, continuadas, domésticas, ¿no? Y el individuo hace la enfermedad, ese individuo tiene la posibilidad de hacer, o sea, cuanto más succiones y haga la enfermedad, tiene la posibilidad de hacer complicaciones severas y letales, como miocarditis, ¿no? Y un buen número se muere. Bien, como verán entonces, ¿quiénes son los que más son infectados en la fase, si lo quieren, aguda, en las primeras infecciones? ¿Quiénes son? Obviamente, ¿quiénes serían? Los niños, estos son, ¿no? Desprotegidos, ¿no? Entonces, ellos son los que se infectan más. Y ellos son los que van a sufrir la fase aguda de la enfermedad. ¿Ya? La fase aguda en mayor número de niños también puede ser. Ahora, ¿cuánto dura el tiempo de incubación? El tiempo de incubación desde la picada, ¿no? Con la succión es 1 a 2 semanas. 1 a 2 semanas. Entonces, ¿qué cosa hace? ¿No? Generalmente es asintomática. Generalmente esas son asintomáticas. Hay poca molestia, cefalea, malestar general, cosas leves, ¿no? Y pueden hallarse, en pocos casos, como les digo, el signo de románica, ¿no? O el chahoma. Bien, entonces, vamos aquí rapidito nomás, porque yo creo que el cuento que le he hecho es más simpático.
¿no? Ya, rápido nomás, definición, es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad muy frecuente, bastante frecuente, la enfermedad parasitaria más frecuente, que más consecuencias deja, ¿no? Miren que la carga de enfermedad es 7,5 veces más que la malaria. ¿Ya? Se tiene una carga de enfermedad bastante frecuente. Es una enfermedad que produce alteraciones agudas que son sistémicas, la que ya le empecé a decir, y además tiene enfermedad crónica, que ya le voy a hablar. ¿Ya? Por eso dice aquí, produce alteraciones agudas sistémicas, así es la cosa, y crónicas que en grado variable afectan múltiples órganos y sistemas, en especial corazón y tubo digestivo. ¿Ya? O sea, pero lo que quiero decir ahí es que produce una enfermedad aguda sistémica, usualmente puede ser asintomática, ¿no? Y también enfermedad crónica, ¿ya? Y que afecta principalmente al corazón y al tubo digestivo, pero también afecta a otros, y muy interesantemente, el sistema nervioso central. ¿Okay? Pero ese es mucho menos frecuente. Bien. Es una de las enfermedades más subestimadas y subdiagnosticadas en América. Ahora que ustedes vayan a leer su New England, van a ver que ya los estadounidenses se están preocupando por la enfermedad. Están estudiando los fármacos antiguos, lo están estudiando mejor, los efectos adversos, ¿no? Están haciendo trabajo de investigación más serio, se están preocupando. ¿Me entiendes? Cuando por el año 50 ni bola le daban. ¿Me entiendes? Tan es así que Roche, que es uno de los que produce el producto, ya dijo: no, ya no hago el Bexdiazol. Lo regaló toda su producción. ¿Por qué? Porque era un producto muy barato, la gente pobre no lo compraba, entonces dijo: mejor regalo y ya quedó bien. ¿Me das cuenta? Pero ¿qué pasa? Que bolivianos, peruanos, en la época en que hemos estado bien inicios, ¿no? Por el 30, 50, ¿no? No, que estoy hablando, 1980, por ahí, ¿se acuerdan? El momento de los los Fujimori, todo eso, la gente se iba, y también de los países, Bolivia, Chile, se iban. ¿Y a dónde se iban? Se iban a países latinoamericanos, pues, ¿no? De España, donde se podía hablar, no había problema, ¿no? Pero también se iban a Francia, a otros sitios de países latinoamericanos, y un poco se iba a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que ya después vamos a ver, cuando pasa la fase aguda, ya siguen décadas en donde que hace la enfermedad aparentemente está asintomático. Pero aparentemente, y lo que se ha visto ahora en los estudios actuales, es que es cierto que en mínima proporción, pero existe el parásito en la sangre, aunque pequeñísimas proporciones, ¿no? O sea, como se dice carga viral baja, aquí sería carga parasitaria baja, bajísima. Entonces no el paciente está asintomático, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que en España y en los otros países latinoamericanos, para operarse la gente necesitaba sangre. Entonces ahí nuestros paisanos vieron la oportunidad de cómo sacar plata, ¿no? Y vendían su sangre. Claro que voluntariamente también le pasaban su poquito de vaso. Entonces, la gente posterior a la operación, posterior a la transfusión, comenzaron a hacer fiebre. ¿Me entienden? Comenzaron a hacer fiebre y el cuadro era medio difícil. Entonces, en los estudios epidemiológicos encontraron miércoles tripanosoma, pero el tripanosoma no hay en España. Entonces siguieron, ¿no?, el estudio epidemiológico y encontraron a nuestros paisanos. Los de Amicio eran ellos, ¿no?
Entonces ya comenzaron a cuidarlo, ¿no? Entonces, por eso es que ahora se preocupan los países en desarrollo. ¿Me entiendes? Porque ahora sí tienen tripanosoma. ¿Me entiendes? Tienen hasta forma crónica. Bien. Entonces, este es el bendito, ¿no? De los videos, ¿no? Estos son los que nosotros le llamamos Michuca o Sumash. Ahora, ya vamos a ver más adelante, eso que el sur, ni de vaina ahora hay, por todos los vectores, ¿ya? Pero no sé por qué, no se sabe bien por qué no abunda mucho la enfermedad por acá, ¿no? Pero al vector habido. Bien, es una de las enfermedades más subestimadas. Claro, no le dan bola, enfermedad de pobre, no se preocupa. Ahora el Estado peruano sí se está preocupando. Es el que está bajando la incidencia. Y en Latinoamérica está bajando la incidencia. Miren que para el año 2000, ¿no? 20 millones en Latinoamérica de casos. Ahora 5. Eso significa que han bajado 15 millones. Bien, ya les dije de esto, me quité, aumenté un año, yo dije 1910, pero no, es 1909, para que estén más despiertos. Entonces, Carlos Chagas pues descubre en los vectores que transportan un parásito del tripanosoma, que se llamó Crucifor, Osvaldo Cruz, que era el capo en ese tiempo del Instituto Brasileño. Su genialidad le permitió realizar un triple descubrimiento: la enfermedad, el agente causal y el vector. Bien. En el 2009 se celebró en Latinoamérica, se celebró el centenario de la enfermedad. Sí. Pero bien, vamos ahora a lo que es epidemiología, ¿no? El parásito, ¿no? El Trypanosoma cruzi, ¿no? Trypanosoma cruzi en nuestro país tiene dos linajes, ¿no? El TC1 y el Trypanosoma cruzi 2, ¿no? ¿Tiene importancia esto? Sí, tiene importancia. ¿Por qué? Porque de acuerdo al linaje, uno tiene más predisposición, el TC1 tiene más predisposición a afectar el trastorno del tubo digestivo y el TC2 el cardíaco. O sea, es bueno tipificar qué cepa es de Trypanosoma para más o menos darnos cuenta del cuadro clínico. El parásito tiene 3 formas evolutivas, ¿ya? El parásito tiene 3 formas evolutivas. Uno es el amastigote. El amastigote se encuentra en los tejidos. Ya lo vamos a ver más bonito después. Solo se encuentra en los tejidos. ¿Ya? Allí se dividen por división binaria, ¿no? Formando, como decía, los nidos de amastigotes. Ahí tienen una lentejita, ¿no? Porque después lo van a ver mejor. ¿Ya? Este es el amastigote. El otro es el epimastigote. Esta forma se encuentra en el intestino de la chimacha, ¿ya? Y se multiplica también por división binaria, ¿ya? Y los tripomastigotes se encuentran en la sangre periférica y en las heces del vector, ¿ya? En la sangre periférica, o sea, es un tripomastigote circulante, ¿no? Y en las heces del vector, obviamente en el intestino posterior, y se llama tripomastigote metacíclico. ¿Ok? Bien. Sí, perdón. ¿Ya? Estas son las características, y ya eso les toca a ustedes leer. Esto de aquí, creo que mejor me voy acá. Esto. Bien. La bichuca, ¿no? Succiona, ¿no? Y defeca.
e introduce en el hospedador, introduce los tripomastigotes que se diferencian en epimastigotes en el intestino medio. El intestino medio está acá. ¿Ya? Allí los tripomastigotes circulantes que succionó y que se infectó este triatómino, cuando succionan al paciente y defeca, le pasa el tripomastigote, ¿no? Que se diferencia en los tejidos, se va a diferenciar en realidad es en el intestino medio, en donde allí se transforma en epimastigote. ¿Ya? Una vez el epimastigote, al pasar al intestino posterior, ¿no? Se diferencia en tripomastigotes metacíclicos, ¿no? ¿Ya? Y estos son los que cuando succiona y defeca pasan al tejido. ¿Ya? Pasan estos tripomastigotes metacíclicos, pasan al tejido, invaden las células, ¿ya? Invaden las células de ese tejido que invadió, y en las células se multiplican, como le digo, por división binaria, formando los amastigotes. ¿Ya? Estos son los famosos nidos de amastigotes que estábamos diciendo, los nidos de amastigotes. Una vez que estos amastigotes se multiplican bastante y rompen la célula hospedadora, ¿no? Entonces ya van o a la circulación sanguínea del humano, presto para ser chupada de nuevo, o se va e invade otras células de otros tejidos, ¿no? Haciendo de nuevo nidos de amastigotes. Esto es el ciclo, ¿no? A ver, más o menos igual acá, ¿no? Acá succiona, defeca, ¿no? Succiona los tripomastigotes circulantes, ¿entienden? Se transforman en el intestino medio en epimastigote, ¿no? Y luego en el intestino posterior en tripomastigote metacíclico, ¿no? Que es eliminado, como ya les dije, en las heces, ¿ya? Pasa al tejido, ¿no? Rasgado o membrana mucosa, ¿no? Penetra las células, se transforma en amastigotes, nidos de amastigotes, rompe la célula, se va como tripomastigote circulante o invade, coloniza, ya sea el músculo cardíaco o el tejido neural, forma nido de amastigotes y ahí puede estar un montón de tiempo, ¿no? O también sale, ¿no? A la circulación sanguínea y también puede volver a nuevamente a colonizar o invadir otros tejidos. ¿Okay? Bueno, pertenece a la familia Redulidae, su familia Triatominae, que le llamamos Chiripachias o bichos. El género que más infecta es el Triatoma infestans, ¿ya? Este es el que más produce enfermedad, ¿okay? Es el más virulento, si quieren, ¿okay? Hay el Dimidiate, el Carrioni, hay otro género, el Panstronginus y el Rhodnius, ¿okay? Y estas son cepas, ¿no? Parasitarias, el Herreri, el Panstronginus herreri, Geniculatus, el Rhodnius ecuadoriense, Robustus, ¿no? Que ya vamos a ver. Pero, no quiere comida. Ya lo valoré.
Que no te relato, chicos, porque está. Hagan su collada para que puedan rápido. Me avisan. Para elaborar. Bueno, entonces íbamos en que la fase aguda, o sea que era usualmente asintomática, ya, vamos agarrando la fase aguda usualmente asintomática, pero podría también tener manifestaciones leves, ¿no? Como se cabrea la enfermedad, muy interesantes, no leves. Pero también no era todo leve, también podía hasta matar, pero en casi 1%, poco porcentaje, habían casos graves, que podían ser meningoencefalitis, absceso cerebral o miocarditis. Eso podía matar al niño, ¿no? Que tenía la fase. ¿Ok? Bueno, en la fase aguda, había una respuesta inmunológica a base de células de inmunidad innata y macrófagos. Esa era la respuesta. Esta fase aguda, ¿no? Que de duración variable, pero generalmente corta, promedio 2 semanas, luego desaparecía, ¿no? ¿Y qué cosa había como respuesta? Una inmunidad celular. La inmunidad celular inhibía la replicación de los cromosomas. ¿Me entiendes? Por eso había una inmunidad celular importante, ¿ya? En donde las células de esta inmunidad celular se activaban. ¿Y se activaban por quién? Se activaban por un interferón gamma, ¿no? O por un factor de necrosis tumoral alfa. Esa era la respuesta. ¿Entiendes? Entonces, pero ¿qué otro descubrimiento ha hecho últimamente? Ya claro, que siempre hay parásitos. Poquísimos, pero hay. ¿Entiendes? ¿Y cómo lo han detectado eso? Generalmente lo han detectado no por lámina periférica, como se diagnostica la fase aguda, no, sino por pruebas de sexo. Sobre todo PCR, hematopoiesis directa, inmunofluorescencia directa, eso se detecta los escasos humanos que hay. ¿Entiendes? Entonces, esa fase que se llama fase intermedia, es aquí donde se ve que de esos pacientes que están en fase intermedia, se ve que el 20 o 30%, quizás por mayor persistencia del parásito, ¿no? Mayor sensibilidad, mayor respuesta inmunológica, ¿no? Estos 20 a 30% hacen o trastorno gastrointestinal clásico, básicamente. Que eso constituye ya la enfermedad crónica, ¿ya? Chagas crónica. ¿Qué? ¿Ya? Entonces nuestros paisanos cuando se fueron a España, Francia y todo, estaban misios, ellos estaban en la fase intermedia, asintomática, tenían el parásito pero escasísima, entonces estaban tranquilos, pero a la hora que le sacaban sangre, se le pasaban al otro, ahí iban. O sea, eran infectantes, pero asintomáticos. ¿Entiendes? ¿Ya? Bien, entonces ya. Le he dado cuenta de cómo es el asunto en general y ahora vamos a seguir acá. Espero no haberlo confundido. Bien, reservorio, cualquier mamífero, en especial roedores,
cuyes, ratas, conejos, ¿no? Y silvestre, zarigüeyas y monos. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen digamos, transmisión exótica, o sea, entre animales, ¿no? No tienen episódico, o sea, transmitida muy poco. Los casos que se declaran allá en Estados Unidos son migrantes, ¿no? Que se han infectado en su país. Ellos no. Bien, ya le dije, 20 millones, eso fue, ahora ya es 5. Los países se están controlando, ¿no? Están matando vectores, aunque esos 5 millones de dificultad, los insecticidas no son eficientes. Bueno, y se han descrito casos en todo el mundo, ¿no? Y en el resto de países es un problema emergente. Eso era antes. Ahorita ya en verdad no es. Salvo algunos países que son irresponsables. Pero por ejemplo en nuestro país no está tan mal. Bien, acá tenemos una idea, ¿no? Nosotros no estamos tan mal, nuestra tasa de infectividad, este es nuestro país, ¿no? Es baja. Está entre 0.1 y 0.9, ¿no? Es baja. Estos sí son altos, ¿no? Argentina, Bolivia, ¿no? Son altos, ¿okay? Bueno, este producto del robo, como le digo, pero para que vean que ya no nos salvamos de los vectores, ¿me entienden? Tenemos de todo, ¿no? Tenemos triatoma, Pastrongyrius, todo, ¿me entienden? Un homenaje a la doctora nuestra doctora que falleció, Delicia. La doctora de Chafloque. La doctora de Chafloque, ella hizo un estudio acá, ¿no? Acá en Lambayeque, y encontró Pastrongyrius en Lambayeque. O sea, nosotros tenemos. ¿Qué significa? Que cuando tengamos cuadros febriles, no desechemos a Chagas, pidan el examen, ¿no? Una lámina de café, ¿no? Para Chagas. Incluso el doctor Sánchez tuve que pelear un poco con él en economía para que ponga como diagnóstico diferencial de masas ocupantes de inflación del cerebro, ¿no? Él era muy amigo de poner toxoplasma, tuberculosis, linfoma, progresiva, y ya Toyota mirando esto, ellos tienen que poner ya le mostré, ¿no? Hay artículos de Chagas y SIDA frecuente, ahí está, Chagas y SIDA es mucho más frecuente en las lesiones del sistema nervioso central. ¿Ya? Chagas y trasplantados, sí, Chagas y SIDA cerebral. Eso es otro conocimiento que hemos aprendido. Aquí el mensaje es que los vectores están en todo nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿No? Ahí. Bien, aquí ven, ¿no? No se ve bien, ¿no? En el norte y en el nororiente, Pastrongyrius, ¿no? Pastrongyrius. Y en el suroccidente, ¿no? En esta zona suroccidente, y Arequipa, ¿no? Tacna, Quegua, ¿no? Triatoma infesta. Triatoma infesta. Esta es una diapositiva del Instituto Tropical del Zambara, ¿no? Acá lo mismo, ¿no?
enfermedad de Chagas, ¿no? En el norte, ¿no? Área geográfica norte, costa Pacífico, departamento de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, nororiente, cuenca amazónica, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. Siguiente. ¿No? Aquí son trabajos, ¿no? Hechos por de la Universidad de Trujillo, el doctor Cubas, el doctor Vargas, ¿no? Han hecho en lugares, por ejemplo, Chirinos, Piura, ¿no? Han encontrado 146 casas, encontraron Pantronfilo chinayo, Rodnius ecuatoriense. O sea, ya no es palabrería, ¿no? Hay trabajo publicado de vectores. ¿Ok? Siguiente. Usted, doctor. Bueno, esto ya lo vimos, lamentablemente nuestra pobreza la que hace que ocurran, ¿no? Estos casos, ¿no? Este es un caso en el nororiente, ¿no? Que no se ve bien, ¿no? Panstronginus, ¿no? Chaboma, ¿no? En esta niña, ¿no? ¿Y quiénes eran los reservorios? Los cuyes. Reservorio mamífero. ¿Ok? Siguiente. Sí. Bueno, no se ve bien. Bueno, esto es para hacer una crítica. Esto no es cierto, ¿no? Esto no es cierto. Allá por el año 72 se habló de este pico. No, lo que pasa es que el Estado no invirtió nada, no curó nada. Entonces por eso es que se ve esto, ¿me entiendes? No, pero no es porque haya aumentado el número de vectores, ¿no? Nada, ¿no? Era un desastre epidémico, por decir así, ¿no? El Estado no invirtió. Siguiente. Estos son los que nos engañan a veces, ¿no? Nos ponen picos, son otras las cosas. Siguiente. Usted, doctor. Bueno, para que vean la antigüedad, en una momia se encontró a mastigote de Trypanosoma. O sea, que nuestro Chagas es antiquísimo. Comprobado, ¿verdad? Momia, y aquí se encontraron a mastigote. Bien, acá hay una, no sé por qué se ve tan, porque se veía mejor, pero bueno, les cuento. Este es el vector y esta es una niña con una tremenda citis, hepatomegalia, hipertensión portal. El causante era el Trypanosoma, ¿no? Se le trató con benznidazol, como dice aquí, evolución buena, totalmente restablecida. Llegó a Lima, ¿no? De la cuenca amazónica, llegó a Lima, pensaron en infección urinaria, le hicieron el frotis, ¿no? Y salió Trypanosoma. ¿Ok? Bien, siguiente. Sí, doctor. Esta es tasa de notificación de enfermedades de Chagas en Chile, ¿no? Prevalencia, mire la que hay, ¿no? Y sí es para llorar, ¿no? En el Perú. En ese tiempo, en el 95, 1% de prevalencia en donantes de sangre. Por eso es que se dio la medida de tamizar todas las bolsas, ¿no? Y el mayor número de casos en el departamento de la Costa Sur. Eso sí, hasta ahora sí. La forma de transmisión ya hablamos, ¿no? Vectorial, que es la más frecuente, y luego sanguínea, transplacentaria, o sea, la que da la enfermedad congénita, y accidentes en laboratorio. Siguiente. Este es una forma esquemática que van a tener ustedes para más o menos resumir el cuadro clínico, ¿no? 1 a 2 semanas de periodo de incubación,
¿no? Esta es la fase aguda. En la fase aguda es obvio, ¿no? Las muestras de sangre, ¿no? La muestra de sangre fresca, ¿no? Anticoagulada, ¿no? Van a dar positivo, ¿no? Van a dar positivo. Los cultivos van a ser también positivos en medio especializado, en medio de cultivo especializado, y los resultados del PCR también positivos, ¿no? Y aquí van a tener el signo de Romaña, uno de los signos más frecuentes en la fase aguda. Es poco frecuente el signo de Romaña, ¿ya? Es poco frecuente, por si acaso, pero dentro de los signos escasos que hay, este es el más frecuente. No sé si ¿no? Es poco frecuente, pero entre los que tienen signo es el Romaña, es entre ellos, ¿ya? Luego de 4 a 8 semanas, ¿no? Otros dicen 2 a 4, 2 a 6, bueno, pero más o menos en ese lapso, ¿no? El paciente sin tratamiento se mejora, ¿no? Obviamente sin tratamiento los que tienen pocos síntomas, ¿no? Porque una meningocefalitis, no ni hablar. Entonces, bueno, ¿ya? Entonces pasa a la fase crónica, ¿no? En la fase crónica vamos a tener que la lámina periférica va a ser negativa, la PCR va a ser positivo en un 20 a 70%, ¿no? Y el diagnóstico en la fase crónica se va a ver favorecida por otra prueba serológica, aparte de la PCR molecular, y la serología va a ser el ELISA, la hemorragización indirecta y la inmunofluorescencia, ¿no? Y luego esta fase crónica va a tener una fase indeterminada, ¿no? En donde van a estar recontra bien, ¿no? Y sin signos ni síntomas, y puede ir a un 70-80% de personas infectadas que van a estar en su forma indeterminada, no se van a complicar. Y el 20 a 30% de estas personas van a ser ya la forma determinada, o sea, Chagas, cardiomiopatía chagásica, trastorno gastrointestinal por Chagas, ¿no? o ambas. Siguiente. Estoy con siguiente. Bueno, aquí un poquito más de la infección aguda, ¿no? 1 a 2 semanas de periodo de incubación, hasta 40 días si es transfusional. Eso sí es cierto, cuando hay transmisión por transfusión, el periodo de incubación es más prolongado, pero el cuadro clínico es más raro. Esa es la diferencia. El cuadro clínico es más raro, ¿ya? Cuando es por transfusión. En la piel vamos a tener el bubón de inoculación, ¿no? Que se llama chaboma. ¿Cómo lo van a ver ustedes? Lo van a ver ustedes como un empastamiento violáceo, doloroso, ¿no? Ese es el chaboma, ¿no? Eso es si ingresó a través de esa área de la piel, ¿no? El chaboma es un empastamiento de mayor afectación subcutánea, de color un tanto violáceo y doloroso. Significa que la inoculación ha sido ahí a través de la piel. El otro es si ingresó por la conjuntiva, ¿no? El complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña. Le dije también que puede ingresar por una mucosa nasal y oral intacta, ¿no? Ocurre generalmente en niños, eso ya lo sabemos. Este es el famoso signo de Romaña. Es un edema prolongado, ¿no? Del pacho. Signo de Romaña. Ahora, acá le he puesto, ustedes sabrán, de repente no me han oral. ¿Cómo es la cosa? Se dice que en las áreas endémicas, en donde hay mucho vector, en donde hay mucho predador silvestre, ya
capitalismo, a veces la población toma la bebida, ¿no? Toma la bebida contaminada con las heces de los chacos y puede ser la famosa transmisión oral. ¿Ya? Transmisión oral. O sea, también en la zona, por ejemplo, en la zona de la Ceiba se han descrito transmisión oral de chacos. O jugos, etcétera, que allá, ¿por qué no había jugos? No, ha habido transmisión oral. Bien. El cuadro clínico, cuando hay, ya le dije que usualmente es asintomático, en la infección aguda, hay fiebre, malestar, hiporexia, edema de rostros y miembros inferiores, náuseas, vómitos, ocasionalmente linfadenoromegalia generalizada y leve hepatosplenomegalia. ¿Cuándo hay? Complicaciones, ya le dije, meningoencefalitis y miocarditis. Ojo, vamos a hablar de infección aguda. Ahí se mueren también, y se mueren por cuadro del sistema nervioso central, encefalitis, meningoencefalitis y miocarditis. La mortalidad por miocarditis en esta etapa, o sea, en la fase aguda, es del 5 al 10%. No se equivoquen, por favor, porque también hay mortalidad, ¿no? Por miocarditis, por chaga crónica. ¿Qué diferencia? Hay 7. Cualquier cantidad de mortalidad. ¿Ya? No me vayan a responder mal en el examen y después estén piteando. No, que no decía 50. La que son las muertes. Bien. Era lo que le decía, miocarditis aguda, ¿no? En la miocarditis aguda va a haber taquicardia sinusal, va a haber repolarización ventricular, bloqueo de primer grado, ¿no? Complejo QRS pequeños, ¿okay? Esto puede darse en la alteración aguda. Puede haber insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestiva, ¿no? En un 3%. Y meningoencefalitis menos del 5%. Todo cuadro febril en área endémica debe alertar al médico sobre la posibilidad de Chagas aguda. Es como decir acá, ¿no? En área endémica de dengue, va con fiebre, hay que pensar en dengue. Bueno, ya dijimos, ¿no? Que después de varias décadas se viene el Chagas crónico. ¿Ok? Tiempo de aparición, años o décadas luego del Chagas agudo. 20 a 30 años. ¿Okay? Primero ya dijimos que hay una fase. ¿Cuál es la fase antes del crónico? Intermedio. Indeterminada. ¿Ya? Bien. Y como ya le dije, 30% de lo que hicieron agudo, 20 a 30%. Bueno, eso es lo que dice la revisión del New England de 2015. 20 a 30% que hicieron ahí, ya de los que hicieron Chagas agudas, harán cuadro crónico. El resto se quedan indeterminados. Bien. Mientras más sintomático haya sido el Chagas agudo, existe más probabilidad de hacer Chagas crónico. ¿Ya? La patogenia, ¿no? La patogenia, en realidad no es bien conocida, pero lo que puedo agregar a esto, que no lo he puesto, es que la patogenia está muy ligada a persistencia de parásitos en mínima cantidad, pero persistente parasitema. ¿Ya? No, esto antes no se sabía. ¿Ya? Por eso mi slide está desfasado. ¿Ya? Ahora sí se sabe que hay persistencia del parásito en mínima cantidad. ¿Okay? Y las otras hipótesis son daño neuronal por Chagas agudo en ganglios de plexos en víscera hueca. Cuando hablo de plexos en víscera hueca me refiero a ¿cómo se llama? Meissner y Bowers, interlunar, ¿no? Allí, a eso se refiere que hay un daño autoinmune.
¿Por qué hay daño autoinmune? Porque en los estudios que se han hecho se han encontrado autoanticuerpos, ¿ya? Contra Chagas, contra el hepatitis. Por eso es que se postula este tema. El otro es fenómenos autoinmunes contra componentes del tejido muscular y cardíaco, ¿no? En verdad, hasta ahora no es bien conocida. La clínica del Chagas crónico, hay trastornos del ritmo, o sea, va a haber fibrilación auricular, ¿no? Va a haber contracturas prematuras ventriculares, ¿no? Todas esas alteraciones. Y va a haber cardiomiopatía con insuficiencia cardíaca, especialmente de Rich. A veces hay de los dos. La triada clásica, esto puede ser pregunta del examen, la triada clásica, radical sinusal, bloqueo de rama derecha. ¿Cómo es el bloqueo de rama derecha? Claro, ese no la RS, ¿ya? Y en mi bloqueo antero superior izquierdo, ¿cómo es? No, bloqueo antero superior. Bloqueo antero superior izquierdo, ¿cómo es? Mi bloqueo anterior izquierdo es cuando el eje está en menos 30 o más. El eje puede a menos 30 o más. ¿Ya? Ese es el de mi bloqueo anterior izquierdo. Bueno, esto ya es que bruto, ¿no? Ya esto es avanzadísimo. Ya este es un Chagas avanzado, ¿no? Donde hay ¿cómo se llama? Hay un aneurisma, ¿no? En el ventrículo izquierdo. ¿Entienden? La pared del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo sumamente adelgazada. Hay rotura de las puertas tendinosas. Esto esto ya no requiere ni tratamiento, ya nada. Como dicen, ya que se muera, ¿no? Ya no se puede hacer nada, ni trasplante. Esto es muy avanzado, muy avanzado. Bueno, ese que le decía, ese aneurisma en la punta del ventrículo va a dar lugar a fenómenos tromboembólicos, SB y otros, ¿no? Fenómenos tromboembólicos. La muerte puede ser en forma de debut o ocurrir en meses. Es la más común alteración Chagas. Mortalidad en patología cardíaca. Esto es lo que mira, es muy diferente, ¿eh? El otro era el 10%, acá el 50% muerte súbita, 40% ICC y 10% embolismo cerebral. ¿Okay? Bueno, esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, sospechar de cardiomiopatía chagásica en todo individuo menor de 50 años, sobre todo si procede de áreas cerebral. En Estados Unidos hicieron un trabajo que no les dio muchos resultados. Cogieron todos pacientes con cardiomiopatía isquémica, cardiomiopatía no isquémica. ¿Ya? O sea, sacaron ese grupo y estudiaron los otros, pero realmente no encontraron mayor resultado positivo. El otro, en Chagas crónico, ya le dije, corazón o túnel. Son los dos más afectados. Hay megaesófago con estos síntomas de megaesófago, megacolon. Ahora ustedes saben que con la migración del sur para el norte, por favor, pueden haber gente que no le pega 15 días, 20 días, y están todos distendidos. Tienen que hacer su tacto rectal para encontrar ahí el fecal. Ahí sacan pues 3 kilos. Todo eso se pone en la masa. Así que ya saben, ¿no?
la infección crónica, ¿no? El megaesófago, miren el megaesófago, ¿no? El megacolon, terrible. Esto no es megacolon tóxico, este es megacolon chavo. Aquí también Tamizaje en mapas de sangre. sí, pero vamos a Chagas congénita, ¿no? El producto de la gestante afectada por Trypanosoma cruzi puede dar lugar a transmisión transplacentaria, ¿no? Y puede sufrir aborto o nacer con bajo peso y todo lo que vean ustedes aquí. La letalidad es del 50%. Chagas congénita por transmisión transplacentaria. Acá otro. Bien, bueno, básicamente esto es para decirles que se hicieron estudios en Arequipa, ¿no? Para Chagas congénita, ¿no? Pero igual, los exámenes que usaron no fueron adecuados para la detección de esta enfermedad. O sea, nos falta infraestructura de análisis. Esto era lo que también le decía, ¿no? En inmunosuprimido, ¿no? El Chagas en inmunosuprimido tiende a localizarse en el sistema nervioso central y en el miocardio, ¿no? Ya le hablé algo del diagnóstico diferencial de toxo cerebral en individuo VIH positivo. O sea, hay que agregar como una lesión en masa en paciente inmunosuprimido, ya a Chagas. El diagnóstico, el antecedente epidemiológico, ¿no? Que haya chirimacho, chupas, ¿no? Y este es un esquema general de diagnóstico y manejo de la enfermedad de Chagas, ¿no? En la infección aguda, ¿no? El cuadro clínico ya dijimos que era usualmente leve, síntomas inespecíficos, ¿no? Y que en casos raros y mortales puede haber miocarditis o meningoencefalitis. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico lo hago con una investigación de sangre, ¿no? Fresca, anticoagulada, en donde se va a ver el tripamasticol. Ese en fase aguda estamos hablando. También puede ser en coloración Jens, ¿no? La misma sangre, pero coloreada con Jens. El otro es PCR, ¿no? PCR que es positivo en mayor del 90%. ¿Ya? Las drogas que se usan, que ya lo vamos a hablar, el benidazol y el nifurtino, son eficaces en 80 a 100%. ¿Qué novedad hay? Es que antes se le daba por una cantidad de un mes y medio, ahora se da por 4 a 5 años. Sobre todo, ¿aguda quién le da? Entonces tenemos que dar 4 a 5 años, ¿ya? Si queremos ser eficaces. Bien. En la infección congénita puede ser el cuadro clínico asintomático o leve, síntomas inespecíficos. Puede haber miocarditis, meningoencefalitis, ¿no? O distrés respiratorio en casos raros. ¿Cómo se diagnostica? Igual, ¿no? Sangre anticoagulada fresca, PCR, ¿no? O también hay que hacer prueba de inmunoglobulina G, ¿ya? Inmunológica, de anticuerpos, inmunoglobulina G, que debe realizarse de los 9 meses para adelante, ¿no? ¿Ya? Hay otras formas en la práctica, pero
Por ejemplo, lo que se hace en el sur es que se le trata de convencer a los padres para sacarle varias muestras, pero muchos padres rechazan, no quieren, ¿ya? Igualito, ¿no? La efectividad de la droga, 80-100%, ¿ya? Infección crónica precoz, ¿no? En niños, es asintomática, ¿no? El electrocardiograma usualmente muestra no anormalidades sugestivas de Chagas, de cardiomiopatía. En todo lo crónico es pruebas serológicas, inmunoglobulina G, ¿no? Y PCR, ¿ya? Se estima con las drogas 60% de eficacia, ¿okay? Anualmente de evaluación cardiológica. La infección crónica en adultos, asintomático, el electrocardiograma muestra no anormalidades sugestivas de cardiomiopatía, igualito el test de serología para inmunoglobulina G positiva y PCR positiva. La efectividad de las drogas es desconocida, puede disminuir la progresión de la cardiomiopatía, pero la eficacia nada que ver. Evaluación cardíaca anual, ¿ok? Muy bien. La cardiomiopatía chagásica tiene electrocardiograma normal sugestivo de cardiomiopatía, arritmia, síncope, disfunción ventricular izquierda y falla cardíaca congestiva. Igual el diagnóstico, ¿no? Igual desconocida la eficacia y la evaluación cardíaca anual. Chaga gastrointestinal, la difusión, la sigue la dilatación del esófago, colon o agua. Igual positiva para inmunoglobulina G y PCR, y no hay evidencia de eficacia de la droga, las dos que ya vimos. Igual evaluación cardíaca anual. Y la reactivación en huésped con inmunosupresión puede este paciente bajo clínico, miocarditis aguda, absceso del sistema nervioso central, chagoma cutáneo y manifestaciones activas, ¿no? Puede haber en la lámina periférica sangre anticoagulada, positividad, ¿no? O un incremento de carga parasitaria, ¿no? Por medio de PCR, ¿no? Y la eficacia curativa desconocida. ¿Okay? Bien, hay que hacer monitoreos seriados, ¿no? Después de los inmunocomprometidos, mayormente después de trasplantes, ¿no? Hay que hacer monitoreos seriados. Bueno, esto ya lo hemos visto. Estas son las drogas que se usan. Hay una contradicción entre la revisión actual, dice que la tasa de curación es, como ustedes han visto, 80-100%. En ese tiempo, ¿no? Ellos, Nifurtinox de Bayer, ¿no? Hablaban de una tasa de curación de 50%. Lo que sucede es, ustedes entenderán, es que estaban dándose fluctuaciones de tratamiento sin no. Bien, la dosis es 8 a 10 miligramos kilo día, divididas en 4 dosis, por 90 a 120 días, ¿no? Esto ya, pues, ahora son años, ¿bien? Años de curación. El benzidazol es mejor que el nifurtinox, eso también, ya los estudios actuales, es mejor, ya, la dosis 5 a 10 miligramos por kilo día, 2 dosis por 60 a 90 días. Y un próximo. Bien. Lo que más que todo, lo que hay que tener en mente es que benzidazol tiene efectos adversos cutáneos. Cuando son leves los efectos adversos, dermatitis leve, se usa antihistamínico. Mientras que cuando los efectos cutáneos son severos, llámense dermatitis exfoliativa, ¿no? Que son severas,
afectaciones étnicas, cutáneas, se suspende el tratamiento. El nifurtinox mayormente va a dar afectación del sistema nervioso central, confusiones, ¿no?, que deben hacer suspender el tratamiento. Mayormente eso es lo que ese borrón dice. Ahora, lo otro es de que algo de manejo, ¿no? Las cardiopatías, el megasófago, el megacolon, es manejo de soporte, ¿ya? Es manejo de soporte. Si el proceso es avanzado, la cirugía, ¿no? La cirugía, que realmente, lamentablemente, sus efectos son pocos. Cuando hay arritmia cardíaca, algunos expertos usan amiodarona, ¿ya? Otros usan ¿cómo se llama? Marcapaso, ¿no? Y el cardiovertor desfibrilador implantado, ¿no? Bueno, ahora ya la tecnología es diferente. Algunos usan amiodarona todavía. El trasplante cardíaco es una opción, bueno, pero hay riesgo de reactivación. La reactivación, por si acaso, en número, más del 40% son fatales. La reactivación. Bueno, la prevalencia de la enfermedad de Chagas puede ser un buen reflejo del grado de desarrollo del sistema de salud, el nivel cultural y la educación sanitaria de la población. Eso es obvio, ¿no? Hay que usar insecticidas, hay que cambiar ese tipo de viviendas, ¿no? Ese tipo de viviendas hay que eliminar, ¿no? Reacondicionamiento de la vivienda, limpieza periódica y uso de insecticidas de efecto residual. Muy bien. ¿Alguna pregunta? 40%. Es alta, es alta. Y más alta es la letalidad cuando es la reactivación total. Por parte de oro. Es peor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es el que está en el intestino posterior. No, el ciclo se el ciclo tricomantigote circular, ¿sabes? Y el tricomantigote que entra el título, se va a ir, se denomina metacíclico y el otro es glandular. Pero es la misma cosa. Entonces, respecto a la adherencia al tratamiento, ya que son 4 a 6 años que se le da, ¿qué con respecto a la adherencia al tratamiento ya que se le da por bastante tiempo? O sea, hay estudios que realmente digan que sí culminan el tratamiento y terminan mejorando. ¿O? Yo no tengo información exacta sobre eso, pero lo que se dice es que todos, como eran niños, todos, o la mayoría que iniciaron, culminaron el tratamiento, que eran niños.